Dios les bendiga y Dios me los guarde a todos ustedes que nos están visitando y a todos los que siempre están presentes semanalmente. Bienvenidos todos los amigos de amigos, y como siempre decimos, también a los primos. Saludos a todo el pastorado y también a todos los ministerios. En el día de hoy hemos de comenzar hablando sobre la fe mencionada en el capítulo 11 de los Hebreos, donde allí la palabra de Dios menciona la lista con ejemplos de personas de fe. La fe siempre está conectada a la voluntad de Dios, es decir, a sus promesas. Fe en acción, que yo dije fe. Fe en acción es cuando nos hacemos de esas promesas y las perseguimos y lo que ha sido revelado, aplicarlo a nuestras vidas. Es más, no solamente a nuestras vidas, sino también a la fe que Dios haya puesto en nosotros. Esa fe se debe transmitir en la vida de los demás. El punto principal de toda la lista en los versos de Hebreos 11, al final de ese capítulo 11, versos 39 y 40, es de notar que aunque es válido el ejemplo de ellos por el uso de la fe, Dios detuvo el contenido de sus promesas hasta el tiempo presente, cuando todos nosotros todos los creyentes puedan responder en fe hacia la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, su capítulo 12, su verso 1 al 3, que hoy hemos de iniciar o hemos iniciado, el escritor a los hebreos cambia su estilo de narración a uno de motivación y exhortación, y a la misma vez añadiéndole un consejo. Cuando decimos un consejo, mayormente se refiere a ese término, no sea, no sea que. Bien. A la misma vez, la exhortación de del capítulo 12, su verso 1 en adelante, funciona como el clima de la lista de ejemplos ya mencionada en Hebreos capítulo 11, como el clima, ¿verdad?, a la lista de ejemplos. De modo que la exhortación traída en el capítulo 12 se relaciona a la lista mencionada y pudiera ser incluida en esa misma narración de su capítulo 11. Trate de seguirme. Ese capítulo 11 hablaba de hombres y mujeres de los cuales no solamente eran personas de fe, como lo habíamos dicho, sino que también demostraron su fe. Amén. ¿Cómo lo demostraron? Caminando en obediencia, según a los propósitos y la voluntad de Dios. Muy importante que la voluntad de Dios se le dé seguimiento
mediante la obediencia. Amén. El escritor en los últimos, ¿verdad? En los últimos versos del capítulo 11, también hace mención o menciona cómo Dios estuvo obrando juntamente con ellos. Muy importante. Está la fe, pero Dios obrando juntamente con ellos. ¿Cómo? Dándole habilidad a conquistar y a prevalecer sobre los problemas, que es uno de los lemas nuestros, viviendo por encima de los problemas. De la misma forma que ellos, ya ustedes saben a quiénes nos referimos, que ellos fueron capaces de hacer todas estas cosas que menciona el capítulo 11, el escritor lo exhorta, el escritor a los hebreos de ese primer siglo, los exhorta diciéndole a que ellos hagan lo mismo. Y en forma de consejo de parte de mi persona, ustedes también deben de hacer lo mismo. Dicho de paso, quiero aclarar, nosotros también, por extensión, debemos de hacer por igual. Queremos darle lectura a Hebreos su capítulo 12 y su verso 1 por ahora. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, le dice el escritor a esa generación hebrea en el primer siglo, teniendo derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, dice el escritor, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. La primera parte de la parte A, primera parte del texto, del primer verso, menciona la nube de testigos, y yo en breve quiero decirle que esa nube de testigos se refiere a aquellos héroes y heroínas que he mencionado en la lista, y no solamente los líderes, perdón, no solamente los héroes y heroínas mencionadas, sino también los líderes de aquel entonces. Gloria a Dios. La parte B del texto dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Surge la pregunta, ¿cómo se debe correr en esta carrera? Conforme a la narración de estos versos. La respuesta se encuentra en la parte B del texto, del verso número 1, que dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿A qué se refiere todo peso? Bueno, la exhortación del escritor es que hay que dejar todo aquello que representa una carga, hermanos. Y todo aquello que te impide o que te impida
el mantener la firmeza en Cristo. Es decir, dejar todo peso causado por el pecado. No, el pecado ya usted sabe que lo que produce es muerte. Pero hay que dejar, la exhortación es que hay que dejar todo peso causado por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está para enredarte o enredarnos. ¿Cómo lo hace? Bueno, el pecado poniendo ataduras para que no hagamos o no cumplamos la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Sígame, porque esto es muy importante. Ya casi estamos para terminar. La posición nuestra o de todo creyente debe de ser el buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padres, y caminar, vuelvo a repetir la palabra, y caminar en obediencia. La palabra obediencia va, ¿verdad?, a la par con la fe, porque el vivir por fe es confiar en Dios guardando su palabra. Cuando el creyente, cuando nosotros nos movemos de esta forma, nos movemos en fe, no habrá otro mejor resultado, sino el de un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Entendiendo mejor lo que Dios espera de nosotros. Y eso lo habíamos hecho anteriormente. En otras palabras, se han de ver las cosas como Dios las ve, según el campo espiritual. Hay que seguir la exhortación, recibiendo el consejo. ¿Y cuál es el consejo? Dejar todo peso de pecado para que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dicho de paso, ellos sabían lo que era una carrera y sabían que para, ¿verdad?, para participar en una carrera se requiere preparación, y eso lo saben ustedes también. Por tal razón el escritor les dice, y la palabra de Dios nos dice hoy, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. El apóstol Pablo lo dice en otra manera equivalente a lo mismo. En 1 Corintios, su capítulo 9 y su verso 24, corramos la carrera de modo que podamos ganar el premio. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que estas cortas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.